Buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Ya? Estamos nuevamente reunidos para seguir conversando sobre la palabra de Dios, tratando de poner luz, ¿ya?, en algunas cosas que, aunque usted no lo crea, están en la Biblia, pero miramos muy poco sobre ella. Hoy día vamos a hablar de un tema tremendamente interesante, ¿ya? Pero antes de esto hoy día estoy acompañado nuevamente con mi esposa, ¿ya? Así que la voy a dejar para que se presente y que ore para que esto salga todo conforme a la voluntad de Dios. Adelante. Amén. Bueno, yo me presento, soy María Pacheco, la esposa de Fernando Navia, de Colombia. Por este medio queremos que Dios los bendiga y que sea de bendición para los que los escuchan a través de este canal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Amén, Señor. Por tenerlos nuevamente en este medio, que yo sé que tú lo usas para llegar a corazones que estén dispuestos a escuchar. Así sea una persona que los escuche, es de bendición, porque Dios es el que pone este medio para llegar a personas, el llegar a cambiar el sentido de la palabra, porque Amén. la palabra es para escudriñarla, y si estamos en error, tú pones personas para que salgamos del error y aprender de tu palabra, Señor, porque todos los podemos equivocar, porque el ser humano siempre los podemos equivocar, y también aceptamos que somos humanos y que los equivocamos en algunas veces. Así que te damos gracias, Señor, amado Dios, por esta bendición de estar un día más ante tu presencia, Amén. Señor, y que el Espíritu Santo los guíe a este programa para que tú seas guiándolos y dando la bendición, Señor. Amén. Y amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oración. Gracias, Señor, por este día, por la oportunidad que tenemos nuevamente de seguir compartiendo la palabra. Bueno, la semana pasada vimos de Abraham. Vamos a hacer un paréntesis el día de hoy, ¿ya? ¿Por qué vamos a hacer un paréntesis? ¿Por qué es importante Abraham? Porque recordemos que Abraham es el padre de la fe y sobre él son depositadas promesas que se cumplen posteriormente con Jacob y posteriormente se cumplen con Jesús, y hasta el día de hoy que se cumplen con la iglesia, ¿ya? Y se tiene que terminar de cumplir cuando Israel retorne nuevamente a la fe de Abraham. Entonces es importante, por eso vamos a hacer un paréntesis. Hoy día vamos a hablar algo, ¿ya?, que muy poca gente conoce. Esto es algo y de mi autoría, no es un tema que usted lo vaya a poder encontrar. Yo tengo un libro sobre esto, en algún momento lo voy a publicar, pero es de mi autoría. Y tiene que ver que yo le puse el mapa de los tiempos. Usted que no lo crea, de acuerdo a las genealogías bíblicas, nosotros podemos saber medianamente cierto, ¿ya? Por ejemplo, cuándo fue creado el mundo, cuándo fue creado Adán. Podemos saberlo, porque las genealogías bíblicas nos van llevando, nos dicen cuántos años tenía Adán, cuándo y cuándo tuvo, y uno va viendo, ¿ya?, las correlaciones, porque la Biblia va dejando, nos va dejando migas de pan, y nosotros vamos siguiendo las migas, como los pollitos siguen las migas, y nos vamos encontrando con el desarrollo del plan de Dios. Y cuando uno empieza a meterse en los tiempos de Dios, llega a cosas impresionantes. Por ejemplo, mire, Adán, de acuerdo a los registros bíblicos y a las genealogías, fue creado aproximadamente el año 3983 a.C. O sea, casi 4000 años antes de Cristo. Fue creado, ¿ya? Entonces, ahí tenemos primero la creación de Dios. En algún momento en la historia, Dios aparece, ¿ya?, y crea a Adán. O sea, cuando digo que Dios aparece, porque Dios ya estaba, ¿ya? Y hemos visto desde el principio, cuando vimos los primeros programas, que habían hombres en la tierra. Antes de esto, habían hombres, ¿ya? Entonces, cuando Dios pone a Adán, es porque Dios viene a establecer una relación con el hombre. Antes de Adán, no había relación de Dios con los hombres. Por eso había una maldad que estaba multiplicada, que se daba en la tierra donde fue expulsado Caín, la tierra de Nod, ¿ya? Había seres humanos
y esos seres humanos ya hacían lo malo, ¿ya? Y Dios lo que vino a hacer es establecer, a relacionarse con el mundo por medio de Adán. Y trae un hombre que es formado, que lo forma, ¿ya? Y lo pone en el huerto para que él fuera la forma de comunicarse y relacionarse con el mundo, ¿ya? Sabemos que Adán cayó, ¿ya? Pero el propósito de Adán era más profundo. De hecho, y uno cuando quiere saber el propósito de Adán tiene que ir al propósito de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el segundo Adán, ¿ya? Lo que Jesús venía a hacer era establecer la relación de Dios con los hombres, y por medio de un sacrificio. Adán tenía que establecer una relación con los hombres. Con los hombres. Y como falló, vino Jesús. Así es. Entonces Adán, ¿qué es lo que era? El que intermedia es un sacerdote. Por eso usted encuentra, ¿ya?, que si, por ejemplo, si Adán hubiese sido el primer hombre, que no hubiesen habido hombres en la tierra, Sí. y lo creó, ¿para qué lo creó? Porque lo creó solo. La mujer la creó solamente porque Dios puso una ayuda idónea. Entonces Adán, el propósito de Dios no es que Adán tuviese una compañía y tuviera hijos, ¿ya? Era un sacerdote que Dios había puesto para que se relacionara con el mundo, ¿ya? Ahora, alguien podría decir que Dios se equivocó. No, Dios tiene un plan perfecto, perfecto, Amén. ¿ya? Y cuando uno empieza a mirar todo lo que los eventos, cómo se fueron dando, ¿ya?, y usted se va a encontrar con cosas que son impresionantes y son maravillosas. Ya una vez que Dios establece una relación con Adán, ya sabemos todo lo que pasó, lo hemos visto hasta el cansancio, no vamos a seguir dando sobre eso, Claro. pero el siguiente punto importante lo tenemos cuando viene Abraham. ¿Por qué digo el siguiente punto importante? Claro, viene el diluvio, viene Noé, todo lo que ustedes pueden decir, pero espiritualmente Dios no tenía relación con el mundo, no tenía relación con el hombre hasta antes de Adán, y después de Adán Dios no se relacionaba, ¿ya?, con el mundo tampoco, y no había ninguna forma Sí. de que el hombre fuera restituido o fuera salvo, o hubiera una restitución para salvación del hombre, ¿ya? No había una relación de Dios con el hombre. Entonces aparece Abraham. Y cuando aparece Abraham, ¿ya?, esto fue aproximadamente el año 2105 antes de Cristo, que aparece Abraham. Entonces ahora Dios establece una relación con el hombre, ¿ya?, por medio de Abraham. Abraham, padre de la fe. Y Dios le promete hacer de él una gran nación, ¿ya? Yes. Y sabemos, lo vimos la semana pasada, que Abraham Sí. tuvo hijos, ¿ya? 2 hijos. 2 hijos. Y estos 2 hijos, uno tenía la bendición, que era Isaac, ¿ya? Y así es como Dios empieza a intervenir en el tiempo del hombre. Y desde ahí para adelante tenemos la intervención, y créanme que esto es maravilloso. Primero, nosotros contamos 100 años gregorianos, o sea, calendario gregoriano, ¿ya? Eso es, se dice año primero, año Jesús, y ahí de ahí empieza para adelante el calendario gregoriano. Los hebreos tienen un calendario también, ellos van, por ejemplo, en el día de hoy van en el 5000 y tanto. ¿Qué tiene que ver el año Chemita y eso? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que son los años Chemita y qué es lo que son los años de jubileo? Mire, Sí. dice la Biblia, el año Chemita es 6 años trabajaría la tierra, trabaja el hombre la tierra, y el 7º año Shemitah, que significa reposo. Reposa la tierra de lo que uno trabajó. Entonces vamos un poquito más atrás. 6 días para el hombre, 6 días trabaja, el 7º Shabbat. Reposo. 6 años trabaja la tierra, 7º reposa la tierra. 7 periodos Chemitas son 49 años. El año número 50 es año de jubileo, Yubel. Y aunque usted no lo crea, esto era sombra de lo que había de venir. Porque los años Chemitas son de reposo para la tierra, pero el año de jubileo se declara la Biblia que el año de jubileo era un año especial que se cumplía cada 49 años, el primer año del jubileo de los 50 años siguientes. El primer año se llama año de jubileo, año de Yubel. Ese año de jubileo tenía una cosa muy importante. Todos salían, los israelitas, a la calle y proclamaban la salvación de todo el mundo, ¿ya? Ahora, es largo, no, lo voy a decir en forma muy sintetizada, en breve, pero es largo para entender. Nosotros estábamos prácticamente el año de jubileo
llegando al 120 años de jubileo. Son cada 50 años. Años 120 son los 6.000. Cuando uno empieza a mirar, ¿ya? Y empieza a poner los años chemita en orden con el año de jubileo y los pone con los calendarios gregorianos, se encuentra una cantidad de cosas que son impresionantes. Entonces, Abraham fue llamado el año 2105 de la creación, en 1869, el año menos 2105 del concepto calendario nuestro, ¿ya? Bueno, Abraham vivió... no, perdón, este fue Nacetaré. Ahora vamos a hablar. Y Abraham nace el año 2011 de la creación, 1973 años antes de Cristo. O sea, casi 2000 años antes de Cristo nace Abraham, el padre de la fe. El anterior es Taré. Ya desde ahí ya empieza a ordenarse el calendario y empezamos a ver la fecha en adelante. Y después de esto tenemos, cuando Abraham tenía 75 años, muere Taré, ¿ya? Y con 205 años, y en ese momento, ¿ya? Fíjese que esto es importante porque fue año de Chemita. Fue año de Chemita, ¿ya? Cuando muere Taré, Abraham tenía 75 años. Y posteriormente Dios hace un pacto con Abraham, ¿ya? Cuando Abraham tenía 99 años. 99 años, ¿ya? Hace un pacto con él. Y esto es prácticamente en un periodo de jubileo, fue casi un año de jubileo, ¿ya? Cuando hace el pacto con Abraham. Entonces Dios va llevando una cuenta en periodos chemita, periodos de jubileo. O sea, el jubileo es cada 50 años. Cada 50 años. O sea, 49 años, el año número 50. Ahora, esto obedece a los ciclos que Dios tenía para Israel, para que se respetase la tierra. 6 días trabajas, séptimo descansas. 7 años, ¿ya? Trabaja la tierra. Trabajas, 6 años trabajas, el séptimo año reposa, año chemita. 49 años trabajas la tierra, el número 50 Yubel. O sea, hay fiestas que se fueron estableciendo y todas estas fiestas apuntan a la redención. Dios tiene un plan de redención y está dado justamente con un calendario que Él tiene. Cuando tú empiezas a sumergirte, empiezas a ver este calendario que Dios tiene. Amén. Él no cuenta en años nuestros, ¿ya? De hecho, 6.000 años, o sea, los 7.000 años, son 7... De ahí lo voy a ver, pero estamos hablando de, les digo de inmediato. Les voy a decir de inmediato cuánto es los 7.000 años. Acá está. 7.000 años son aproximadamente jubileo. Son 144 años de jubileo. Los 7.000 años son 144 años de jubileo. 70 por 7. 70 por 7. ¿Se fija? Dios... De alguna forma, cuando uno empieza a entender la mente de Dios, Dios va calzando, es como un matemático perfecto. Como un matemático perfecto. Entonces, todo lo que hace Dios es llevar un plan de redención. Y el plan de redención tenía que partir en algún momento. Y ese momento que parte es cuando Dios establece el pacto en el Sinaí con Abraham, ¿ya? Lo dije hace poco, año 1876, año nuestro. 2108 años aproximadamente después de la creación, ¿ya? Y 298 años chemita y 8 años exactos, perdón, 4 años, 4 periodos de jubileo. Después de 4 periodos de jubileo, el Señor establece el pacto de Sinaí. Ahora, ¿qué viene después de esto? ¿Ya? Viene Israel sale de Egipto. Me voy a saltar todo el tema de Jacob, que se transforma en Israel y se establece como una gran nación, ¿ya? Que todo eso era el plan de Dios. O sea, ¿el plan de Dios cuál era? Establecer una nación con la cual iba a tener relación, y con esa nación tenía relación, nada más. Y todo el que bendijere a esta nación iba a ser bendito, y el que la maldijere iba a ser maldito. O sea, eso es lo que Dios estableció cuando levantó el pueblo de Israel. Al pueblo la nación de Israel, sí. ¿Ya? Entonces, pero cuando Jacob tiene sus hijos,
viene un periodo de hambre en todo el mundo, y ahí tenemos la historia de José, que es uno de los hijos, ¿ya? De los hijos de Israel. Y este José fue vendido por esclavo. ¿Ya? Sí. ¿Para qué? Para que la nación de Israel fuera salva. Ese fue el plan de Dios. Empieza a acostumbrarse a este concepto, el plan de Dios. Dios no hace las cosas al lote. No es que dice de repente, dice, a ver, hoy día voy a hacer esto. No, el Señor tiene un plan. O sea, Y Dios no se sale de ese plan. O sea, usó que vendieran a su hermano y todo porque era un plan de Dios Era un plan de Dios. para hacer bendición después para ellos. De hecho, es más, José se los dice, cuando fueron sus hermanos, ¿ya? Cuando fueron sus hermanos y se encuentran con José, ¿ya? José les dice, porque ellos fueron obviamente tremendamente avergonzados, Sí. este fue un plan de Dios para preservación de vida. Ay, hermoso. ¿Me entiendes? O sea, todo lo que pasó José, siendo un niño hasta que se transforma en un hombre, bendecido, puesto por cabeza en Egipto, fue para eso. Ahora, y después de eso pasaron los años, ¿ya? Y Israel se transforma en una nación de esclavos. Ahora, ¿por qué se transformó en una nación de esclavos? Porque los egipcios se dieron cuenta que eran bendecidos. Entonces, si seguían siendo bendecidos, iba a llegar un momento que ellos iban a ser más bendecidos que Egipto, y Egipto iba a desaparecer, por lo tanto los esclavizaron. Y ahí Dios tenía que sacar a Israel de la esclavitud. La pregunta es, ¿por qué crees tú? Para eso usó a José. ¿Por qué crees tú que Dios puso a Israel como esclavo? Porque los dejó como esclavos. ¿Para qué? Para que vieran su gloria. Para ¿no? que vieran ya que sin Dios, Nada somos. no son nada. Para que se manifestara la gloria de Dios, tenía que Dios sacarlos de la esclavitud con mano fuerte. Primero, en Egipto se establecieron, y cuando ellos se establecieron fueron tremendamente bendecidos. Tan bendecidos que los egipcios tuvieron temor y los esclavizaron. Ya después de prácticamente 400 años de Israel en cautiverio, o sea, digamos en esclavitud en Egipto, ¿ya? Dios los saca. ¿Cuándo los saca? Mire, el año 1448 antes de Cristo. ¿Ya? 2500 años después de la creación de Adán. 1448 antes de Cristo. Dios sacó a Israel de Egipto, ¿ya? Y establece el pacto del Sinaí. ¿Ya? Eso está en Éxodo 12:40. Y desde ahí en adelante tenemos 407 años, se cumple el año 400, en el año 2937 de la creación, en 1047, pero el año 400 nace David. ¿Por qué es importante que nazca David? Porque entendamos que cuando Dios hace el pacto con Israel, ¿ya? El pacto del Sinaí que hace con ellos, estaba Moisés, posteriormente tenemos Josué, pero de ahí para adelante no había rey, no había cabeza, no había nada, sino que eran tribus, y Dios gobernaba durante todo ese tiempo por medio solamente de profetas. ¿Ya? Dios ponía profetas, estos profetas hablaban, y jueces, que eran los que juzgaban. Entonces, todo ese periodo, casi 400 años, ¿ya? El reino de Dios sobre Israel era por medio de jueces y profetas. Los jueces eran los que eran los que juzgaban. Los que juzgaban. ¿Ya? Tenemos Débora, hay varios jueces en ese periodo. Hay varios jueces que se producen. Hasta una mujer fue jueza también. ¿Ya? Entonces, eso es para los que creen que Dios es un machista. No, había mujeres que eran juezas también. ¿Ya? En ese periodo. Ahora, cuando Israel en algún momento fue creciendo, ¿qué es lo que pasó con Israel? Empezaron a ver las naciones, que se veían muy bonitos cuando iban a la guerra, porque había un rey que iba sobre ellos. Entonces dijeron, nosotros también queremos un rey. Y ahí es cuando Dios, ¿ya?, les da un rey. No porque se lo quisiera dar, sino que Israel le exigió un rey. Rechazó al profeta Samuel. ¿Ya? Ahí estamos hablando prácticamente del año 2940, desde la creación del año 1040 aproximadamente antes de Cristo.
¿ya? Que Israel rechaza al profeta. Entonces cuando el profeta Samuel le dice al Señor, me están rechazando, no es a ti quien te rechazan, es a mí a quien rechazan, porque no querían un gobierno por medio de profetas, ¿ya? Que hablaran al pueblo, que eran y jueces que juzgaban, porque Dios juzgaba y Dios daba palabra directamente por medio de profetas y jueces. Que no quisieron, ellos querían tener un rey. Y ahí Dios les dio un rey, primer rey. El primer rey que les dio fue, y se empiezan a enredar Saúl. Se empieza a enredar el rey Saúl, muchas gracias. Rey Saúl, ¿ya? El rey Saúl era un hombre que tenía una estatura superior al resto. Fue elegido por el pueblo. Ellos pidieron a Saúl como rey, ¿ya? Pero después que Saúl cae, entra locura, ¿ya? En él, entonces Saúl queda en ese momento ya destituido, o sea, Dios lo corta y le da el reino a David. ¿Ya? Y por eso que Saúl, sabiendo que Dios ya lo había cortado como rey, porque había un espíritu de locura, entró ira contra David y lo persiguió. Y ahí nace el rey David. Él nació aproximadamente el 2984 de la creación, al año 1040 a.C. Nace el rey David, ¿ya? David mata a Goliat cuando tenía como 16 años, en año de jubileo, ¿ya? Y después tenemos que David reina sobre Judá desde el año 1010 aproximadamente, ¿ya? Por 7 años, y después inicia el reinado sobre todo el reino. Entendamos que hasta ese momento Judá reina sobre Judá, pero después de eso David reina sobre todo el reino. ¿Qué significa? Que estaba la nación de Judá, o la tribu de Judá, y estaban todos los otros reinos. Ellos estaban establecidos, habían clanes, no sé si me entienden, clanes, no habían reyes, ¿ya? Y empieza a reinar David sobre todo el Reino Unido el año 1000 aproximadamente, ¿ya? El año 1000 empieza David a reinar sobre todo el Reino Unido, ¿ya? Cuando hablamos de Reino Unido no es el Reino Unido que tenemos ahora, sino que estamos hablando el reino sobre el cual David gobernó, ¿ya? Y todo eso estaba en paz. David inicia su reinado y posteriormente, ¿ya? Muere David aproximadamente el año 969 a.C. ¿Ya? Eso tenemos certeza de eso, esas fechas, ¿ya? Y comienza a reinar Salomón, y esa fecha es exacta, esa la sabemos. Sabemos cuándo comenzó a reinar porque es la única fecha que nosotros la tenemos asociada con el calendario nuestro. Por eso sabemos, todas las fechas, uno las línea desde ahí. Desde el cuarto reinado del rey Salomón para adelante va el calendario hebreo, el calendario gregoriano, que es el nuestro, y están los dos de la mano, ¿ya? Podemos saber esa fecha. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empieza a reinar Salomón, Salomón era un rey que tenía mucha sabiduría, pero pervertido en su corazón, se pervirtió en su corazón, la soberbia, empezó a hacer cosas incorrectas ante Dios, ¿ya? Entonces, cuando muere el rey Salomón, a la muerte del rey Salomón, lo que ocurrió fue que el reino de Judá, ya donde estaba establecido Salomón, y las 10 casas de Israel, que era el otro reino que había, eran dos reinos, el reino de Judá, Benjamín con Judá, y las otras 10 tribus pertenecían a lo que era la casa de Israel. Entonces, la casa de Israel no quiso recibir al descendiente de Salomón, y se establecieron un segundo rey, y ahí se dividen las dos casas. ¿Se fija la historia cómo se va produciendo? ¿Ya? ¿Por qué es importante entender esto, hermano? Porque Dios no tenía relación con el hombre, establece relación con el hombre, después de eso, por medio de Adán, ¿ya? Cae Adán, viene un diluvio, no hay relación con el hombre, Dios elige un hombre que es Abraham, después de Abraham va eligiendo y va poniendo reyes, colocando y sacando reyes, conduciendo, porque todo esto es conduciendo. Dios va conduciendo, ¿ya?, su plan de salvación por medio de los defectos que nosotros vamos teniendo. Claro. ¿Por qué? Porque Él aprovecha estos problemas nuestros. Rechazaron Al primer rey. Al primer rey,
ya al descendiente de Salomón, lo rechazaron, se establecieron 2 naciones. Sabemos que después de eso, Dios elimina las 10 tribus de Israel. Las elimina. O sea, ¿qué hace? Las esparce. El año 756 aproximadamente antes de Cristo, las 10 tribus de Israel fueron esparcidas. ¿Ya? ¿Dónde están las 10 tribus de la casa de Israel? Nadie sabe, hasta el día de hoy. Nadie sabe. Hay una profecía muy tremendamente poderosa respecto a eso. Voy a hacer solamente un comentario para que entiendan la profundidad de esto. ¿Ya? La casa de Israel fue esparcida. El profeta Oseas habla sobre que iba a ser esparcida, ¿ya? Sobre todas las naciones. Y dice, a los que un día dije, vosotros sois mi pueblo, le diré, vosotros no sois mi pueblo. ¿Ya? Y los esparce. O sea, y desaparece la casa de Israel. Hasta el día de hoy nadie sabe cuáles son las 10 tribus de las casas perdidas, de las ovejas perdidas. Pero Jesús dice, yo no he venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues están perdidas, nadie sabe dónde son. ¿Me entiende? Somos nosotros. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando se establece que las ovejas perdidas de la casa de Israel se van por el mundo, de acuerdo al profeta Oseas, le dice, a los que un día les dijo, vosotros no sois mi pueblo, les dice, vosotros sois mis hijos. Los que un día les dijo, vosotros no sois mi pueblo, casa de Israel, le va a decir, vosotros sois mis hijos. Y si las ovejas perdidas de la casa de Israel no existen, nadie tiene un recuento, no como los judíos. Usted sabe quién es judío porque llevan un recuento. Dice, yo soy hijo de este, hijo de este, hijo de este. Entonces usted cuando ve todo eso, usted sabe que hay una línea sanguínea. Vamos a continuar después del corte. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a hacer un paréntesis acá. Vamos a saludar a algunos ministerios, ministerio nuestro, ministerio de algunos amigos. Para eso mi esposa, que tiene los preparados el saludo. Y usted tiene una palabra que entregar. ¿Yo? Sí, usted me dijo delante que iba a entregar una palabra. Bueno, y me coge por sorpresa. No, yo le mando un saludo muy especial a mi congregación que es dirigida por el pastor Johnny y su esposa Ana Rivero, mi hermana Noelia y todos los hermanos en general, porque entonces no alcanzaríamos a nombrarlos todos. Y que somos nuevitos, nada más vamos a cumplir 2 años en ese sitio, ¿cierto? Así es. 2 años apenas, estamos recién en esa congregación y que es de bendición porque así sea que haya una almita nueva, esa es bendición para el Señor porque es rescatada del mundo. Y también mando un saludo a otra iglesia donde vamos entre semanas, se llama La Voz de mi Amado. Ahí dirigido por el pastor Ricardo Pérez y Isabel, su esposa. Y le mando un saludo también a Lucas y a su esposa Débora, que estuvieron aquí hace 15 días, ¿cierto? Así es.
Y no me, o sea, ellos ya llevan como 20 y pico de años en su congregación y es hermoso lo que ellos hacen. El sábado estaba viendo el culto que ellos hacen y me pareció tan hermoso que Lucas esté haciendo, ¿cómo se dice la palabra? Discipulados con sus sobrinos, o sea, los nietos de los pastores, alabando al Señor, enseñándole a cantar, dándole esa oportunidad. Amén. A que también le encanten al Señor, y eso es motivar a los jóvenes a que se acerquen al Señor, a servirle con amor. Y eso me da mucho gusto el sábado ver que mi hermano Lucas hiciera eso con su sobrino, darle la oportunidad para que ellos le cantaran al Señor, porque así se empieza, dándole oportunidad a los que necesitan oportunidad, porque si tú no das una oportunidad, no sabemos cómo actuar en un futuro ya. Así es. Y que nosotros debemos entregar lo que un día fue bendición para nosotros. Amén. O sea, que si tú aprendes algo, tienes que enseñarle a otro para que también sea de bendición para él, en cualquier parte, sea en la iglesia de sus padres, o sea en otro sitio. Uno nunca sabe, porque Dios hace como Él quiera. Entonces, eso me parece hermoso lo que hace. Y cualquiera que quiera visitar a Lucas, porque Lucas es un joven, un matrimonio joven, que está a cargo en su congregación de los jóvenes. Esto queda en Pedro Aguirre Cerna. Sí, 2470, Tres Poniente, Los Maitenes, porque es hermoso lo que hace Lucas. Ojalá los jóvenes se acerquen a esa iglesia, los que estén viendo este programa y estén cerca, que hay una iglesia con un gran siervo de Dios que es Lucas. Para mí, pues yo digo eso porque me nace, no es porque... Es hermoso. Ahora, si están en Observatorio, La Pintana, San Bernardo, acérquense a nuestra congregación. Esto está en calle Sallén 11164. 11164. Ahí lo vamos a estar esperando. Generalmente, sí, vayan para allá. Miren, una vez que terminamos los cultos, siempre hacemos una convivencia y sándwich, cafecito, así que lo van a pasar bien. ¿Ya? Así es, sí, porque debemos de dar palabras de amor a los que están alrededor de nosotros. Y qué más bendición este canal para llegarle a cualquier persona que esté alrededor de La Pintana o de Pedro Aguirre Cerna, para que se acerquen a las congregaciones para escuchar palabra de Dios, porque así como me tocó un día a mí la palabra del Señor por medio de un pastor, yo quiero también que alguien se acerque a escuchar palabra, porque Dios obra en nosotros de diferente forma, pero Dios te cambia la manera de ver las cosas cuando empiezas a escuchar palabra de Dios y a escudriñar la palabra. Y empiezas tú a creerle a Dios de una manera impresionante. A mí me cambió mi vida, me cambió todo. Y a veces muchas personas siguen diciendo que ahora me volví fanática, pero no. Dios sabe que no es así, que Él me eligió para este tiempo y yo estoy dispuesta a obedecerle y llevar la palabra donde Él quiere que llegue, a los corazones, de que no sigas diciendo yo amo a Dios a mi manera. No es lo mismo, hay que conocerlo, hay que aceptar a Cristo como su Hijo para poder ser salvo, ¿cierto, Amén. Fernando? Bueno, la verdad es que ese es un tema bien profundo hoy día, porque lamentablemente el cristianismo se transformó en una rutina. Sí. En una rutina. Mucha gente que tiene la rutina de ir a la iglesia, ¿ya? Se sienten bien ir a la iglesia, les gustan las canciones,
Tú no vas a la iglesia porque te gustan las canciones, porque te sientes bien. Tú vas a la iglesia porque haces la voluntad de Dios, ¿ya? Que es que nosotros nos congreguemos con nuestros hermanos, ¿ya? La iglesia es un cuerpo que Dios estableció. Tú estás en la iglesia, estás en el cuerpo De Cristo. de Cristo. Entonces, Hacemos parte del cuerpo de Cristo. así es. Entonces hay hermanos, por ejemplo, que dicen, no, es que da lo mismo, yo veo por YouTube, ¿ya? Ven YouTube y dicen, yo no voy a la iglesia porque la verdad que no me gusta mucho, porque a veces no me gustan las palabras, o tienen problemas o cualquier cosa y empiezan a ver Así por es. YouTube. No, Dios nos llamó a llaneros solitarios. Dios llamó un cuerpo. Amén. Eres parte del cuerpo, Amén. el Señor te levanta. No eres parte del cuerpo, el Señor no te conoce. No, y yo estaba hablando sobre el mundo. Cuando tú empiezas a hablarle, porque yo ahora he empezado a hablarle a las personas que son del mundo, de este Jesús que yo conozco, de este Dios que te da esa paz, el modo te cambia de pensamiento, del pensamiento de la mente. Ya no piensas como el mundo, sino como Dios quiere que pienses. Así es. Y entonces ellos siempre dicen lo mismo. Yo no me venga a hablar de tu Dios porque yo tengo a mi Dios también y yo creo a mi manera. Así es su palabra. Entonces eso es como que le da duro a uno. Yo también decía así antes, pero ¿cómo hago para cambiar esto? Es que nosotros llevamos la palabra. Hay que entender, nosotros somos solamente los que pregonamos la palabra y oramos para que esa palabra sea bendición en el corazón de las personas, ¿ya? Pero el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Amén. Es el trabajo de Dios, ¿ya? De acuerdo al propósito y conforme al corazón de Dios. Ya. Entonces, no es que todos son, no todas las personas que reciben la palabra son salvas, ¿ya? Los que reciben la palabra y la ponen en su corazón, ¿ya? El que cambia en su mente, ¿ya? Y reconoce que está en pecado y reconoce la necesidad de salvación. El proceso de salvación es así. No es un proceso que uno predica y la persona por eso fue... No, es un proceso. Amén. La persona escucha la palabra, esa palabra entra en el corazón, penetra en la mente y lo lleva a la convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, no va a haber salvación, porque si alguien cree que es buena persona, que no le hace daño a nadie, esa persona, por más que tú le prediques, si no hay un cambio en su mente, en su corazón, cuando hablamos de mente es corazón, ¿ya? Si no hay un cambio en su corazón, para reconocer el pecado que hay en él. ¿Por qué? Porque nosotros somos vendidos al pecado. Y todavía. De hecho, Todavía nos podemos nos equivocar. cuesta. Es Sí. una guerra diaria, esto no termina hasta que el día que venga el Señor, que nos libre de este cuerpo de muerte, que es lo que decía Pablo. Amén. ¿Ya? Vamos a continuar. Mire, Israel sale de Egipto porque es importante. Ya empezamos ya en el plan de Dios. Cuando Israel sale de Egipto, ya sale como una nación conformada, una nación poderosa, ¿ya? Una nación que tenía que ir a conquistar el territorio que había sido dado y prometido a Abraham. Fíjese todo lo que pasó, casi 400 años, ¿ya? Más de 400 años, para que esa promesa de Abraham volviera después de todo este tiempo y ahora con una nación establecida, a conquistar el territorio que Dios le había dado. Como yo le había dicho la semana pasada, cuando fue a conquistar la descendencia de Isaac, se encontró con la descendencia de Ismael en esos lugares, ¿ya? Entonces, el plan de Dios no es como el plan nuestro. Nosotros planificamos y probablemente tenemos 70, 80 años de vida, hacemos planificaciones cortas. Dios planifica a largo plazo. Amén. Y fíjese que hubieron 400 años, ¿ya? De Israel, y después del año 407 nace el rey David. ¿Por qué es importante nacer el rey David? Porque cerca de 400 años Israel no tuvo rey. No tuvo rey. Eran conducidos por los profetas y por reyes. Perdón, profetas y jueces. Ese es el gobierno de Dios, ¿ya? Pero como Israel quería ver un rey, entonces Dios le dio un rey. Primero el rey Saúl, ¿ya? Conforme al ojo humano. Porque el rey Saúl era más alto que el resto. Porque fue elegido por ellos mismos. Porque ellos eligieron, ¿ya? Dios le dio un rey conforme Ahí. a la vista.
porque era más alto que el resto, tenía un porte de rey. ¿Ya? David era pequeño, Así es. de baja estatura, pero el corazón de David era conforme al corazón de Dios. De Dios. Entonces primero le dio a Israel un rey conforme al corazón de ellos. De ellos. ¿Ya? Lo que querían ellos. Porque ellos, ¿qué es lo que querían? Vamos a ir a la guerra, porque habían guerras, entonces ellos querían tener un rey, como lo hacían las otras naciones, el rey en su caballo, adelante, ¿ya? Para mostrar que también tenían un rey en el cual respaldarse y el rey los guiaba. Oh, Cuando Israel no tenía rey, el que los guiaba era Dios, Jehová. Entonces, cuando Dios guiaba al pueblo de Israel, tenían victoria. Ahora, si el pueblo de Israel hacía lo malo, Dios los hacía caer en derrotas. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando el corazón de Israel. Entonces, cuando rechazaron, por eso le dice Samuel, Señor, ¿me están rechazando? No, no te rechazan a ti, es a mí a quien rechazan. Por eso les dio un rey conforme al corazón de ellos, que fue el rey Saúl, que entró en el espíritu de locura. ¿Ya? Y después Dios se provee un rey conforme al corazón de Dios, que era David. David. ¿Ya? Sabemos que David era un hombre valeroso, tremendamente, ¿cómo podemos decirlo? Fiel a Dios. Un hombre que actuó con justicia, salvo cuando cometió un error. De enamorarse. De Mirar lo que no debía mirar. mirar una mujer de otro. Mirar la mujer de otro. ¿Ya? Bueno, primero empezó David a reinar sobre Judá y después de eso empezó a reinar sobre las 12 tribus. Y fue rey sobre las 12 tribus. A la muerte de David, ¿ya? Lo sucede a Salomón. ¿Ya? Salomón, un hombre que tenía una tremenda sabiduría. Dios tenía 16 años con Salomón y le dice, ¿qué es lo que quiere? Dios le pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo. Dios le dio mucha sabiduría. De hecho, hay libros con tremenda sabiduría de Salomón. Amén. Pero Salomón se pervirtió en su corazón. Se pervirtió en su corazón, hizo las cosas erróneas, las cosas equivocadas, puso ídolos, ¿ya? Y después de eso lo sucede su hijo. Y su hijo hizo lo incorrecto ante los ojos de Dios, ¿ya? Ahora, el rey Jeroboam, ¿ya? Que no lo aceptaron las 10 tribus, después de la muerte de Jeroboam, la casa de Israel no aceptó al rey que estaba en Judá, querían tener un rey, y ahí se apartó, se separaron la casa de Israel y la casa de Judá. Y ya se empezó a desmoronar la nación que Dios había plantado. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Entregó a la casa de Israel, ¿ya? Primero la casa de Israel le entregó al reino asirio. El reino asirio tomó las 10 tribus de la casa de Israel, las esparció. Hasta el día de hoy. ¿Ya? Y el año 586 a.C., es una fecha histórica, está en la historia, Nabucodonosor conquistó Jerusalén. O sea, Israel se apartó. Mire, ¿sabe qué, hermano? O sea, la casa de Judá hace parte de quién entonces. La casa de Judá son 2 tribus, Benjamín y Judá. Y las otras 10 tribus... Benjamín y Judá. y Judá. Y las otras 10 tribus era la casa de Israel. Ahora, fíjese una cosa. El día que Israel deja de confiar en Dios y quiere poner un rey, entonces ellos no se dieron cuenta que Dios ya no estaba gobernando sobre ellos. Era cosa de tiempo la caída. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, cuando entra soberbia en el corazón del hombre, cuando uno quiere hacer los planes de acuerdo a uno como uno quiere, uno ve el camino y sigue exactamente igual. Y a veces ve que las cosas que uno quiere se van dando, pero vas de caída. Y no te das cuenta. Lo que le pasó a Israel. Cuando Israel pidió un rey, ellos vieron que el rey que tenían, rey David, conquistó, creció Israel, se hizo fuerte Israel como una nación, Sí. con un rey, pero no se dieron cuenta que era todo en caída. El hijo de David, Salomón, hizo lo malo. Se dividió el reino de la muerte de Salomón. Los reyes de la casa de Israel hicieron lo malo. Acuérdense que los reyes sí. que llegaron a poner a una falsa mujer, A una a una mujer. Jezabel, ¿ya? En el reino, que mataba a los profetas de Dios. Los perseguía. Los perseguía. Entonces Dios cortó esas 10 tribus que se habían pervertido. Y posteriormente Israel también se pervirtió. Y siguieron haciendo lo malo hasta que Dios cortó todo esto,
¿ya? Y cuando corta, entrega a Israel, la casa de Israel, le entrega a Nabucodonosor. Y ahí estuvieron prácticamente 48 años hasta que Ciro, el rey Ciro, que conquistó al reino de Nabucodonosor, dio un edicto para que Israel volviera a su tierra. 48 años estuvieron fuera de su nación, ¿ya? Y el primer retorno de los refugiados fue el año 535 a.C. Hasta ahí, ¿se fija? Las consecuencias que tuvo que pagar Israel. Y en ese momento, ¿ya?, se estableció el inicio de la construcción del segundo templo, porque el primer templo Nabucodonosor lo quemó. Tuvieron que reconstruir el templo, ¿ya? Pero ¿sabe qué es lo impresionante de esto? Sí. Que cuando Nabucodonosor los conquista, el reino tenía sacrificios, ¿ya?, en un lugar santo donde estaba el arca del pacto. Ahora, cuando Nabucodonosor conquista, desaparece el arca del pacto, desaparece, hasta el día de hoy no está, ¿ya? Y cuando ellos vuelven, reconstruyen el templo, pero ya no sin presencia de Dios. Sin la presencia Sin la presencia de Dios. ¿Y cómo podemos saberlo? Porque hay una visión que Dios le da a Ezequiel, ¿ya? Cuando la gloria de Dios se levanta del templo y ya quedó solamente el templo vacío. Y le mostró por qué. Porque hacían cosas abominables dentro del templo. Hacían sacrificios dentro del templo. O sea, el pueblo ya se había pervertido, los sacerdotes se habían pervertido. Por eso Dios tuvo que cortar a Israel, ¿ya? Entonces, Dios por medio de Ezequiel muestra cuando la gloria de él se levanta. Y ahí ya quedó la cáscara de Israel. Ya no había fe en ellos, no había espíritu en ellos. Entonces, cuando vino el rey Nabucodonosor, ¿qué vino a conquistar? Lo que quedaba. Ya no estaba la presencia de Dios. Y el arca del pacto desapareció. Hasta el día de hoy no está el arca del pacto, ¿ya? Por eso están sellados todavía. Israel sigue el entendimiento sellado, no aceptan a Jesús, siguen creyendo, ¿ya?, que ellos son el pueblo elegido y que Dios va a establecer en algún momento un rey para que ellos sean gobernantes sobre todo el mundo, ¿ya? Eso es hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por no querer sujetarte a lo que Dios te A puso. los planes de Dios. Por eso, mire, yo voy a hacer y voy a sacar un poquito, salir un poquito del tema. Voy a salir un poquito del tema. Hermano, si Dios te puso en un ministerio, te puso en ese lugar para que tú mejores, para que tú crezcas, ¿ya? Y tú podrás decir que a lo mejor el pastor, no, si no tiene que ver con el pastor, si Dios te puso en un lugar, tú estás en este lugar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios te hable y te diga si quieres que salga o no. Amén. Obediente a la palabra de Dios, obediente. Uno tiene que ser obediente, sujetarse a los pastores, ¿ya? Hoy día hay un periplo de gente que sale de una iglesia, se va a otra, y se va a otra, y se va a otra, y van pasando por iglesia tras iglesia, iglesia tras iglesia. Quieren tener un menú a la carta, ¿ya? El evangelio a la carta. No me gustó este pastor porque habla muy duro. No me gustó este pastor porque habla muy blando. No me gustó este pastor porque es muy alto. No me gustó porque es muy bajo. Me gustó por... Y van cambiando de pastor en pastor como que... Pero si esto no es así. Tenemos que sujetarlo a la cabeza, que Dios lo... Si no te sujetas a los pastores que los estás viendo, ¿te vas a sujetar a un Dios que no has visto? Si no te sujetas a un hombre que lo tiene ahí, ¿ya? Y tú lo puedes ver, puedes conversar con él, ¿te vas a sujetar a un Dios que no ves y que no hablas con él? ¿Y que él no te habla? Amén. Entonces, ¿sabes, hermano? El gran problema que tenemos hoy día de las divisiones es justamente ese. El estar buscando de acuerdo a tu corazón. Y ¿sabes lo malo? Que cuando tú buscas de acuerdo a tu corazón, el enemigo va sembrando para que muchos corazones se vayan, en pos de algo equivocado. Entonces, estamos No en un tiempo entendí ese en pos. en pos, que se vaya detrás de cosas equivocadas, se vaya detrás de errores. Ya. Y ahí hay pastores y pastores. Hay pastores y pastores. Y la verdad que los pastores tienen que ser hombres conforme al corazón de Dios, pero también tenemos que reconocer que hay pastores que son conforme al corazón de los hombres, porque buscan agradar a los hombres y no a Dios. Y uno tiene que agradar a Dios, no a los hombres. Sí, yo siento eso. Y hay muchos
¿ya? Que hoy día, muchos hermanos, que hoy día están un poco alejados. ¿Por qué? Porque se alejaron, fueron a buscar conforme a su corazón. ¿Sabes qué, hermano? Tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Si Dios te puso en un lugar, mientras estés en ese lugar, tienes que sujetarte a los pastores. ¿Ya? Mire, fíjese, ya el año 400 chemitas, después de 70 periodos chemitas, ¿ya? El año de jubileo, inició la reconstrucción, el año de jubileo 71, ¿ya? Inició la reconstrucción del segundo templo, que eso fue el año 534 a.C. Y de ahí para adelante se terminó la reconstrucción del templo y de ahí hasta que vino Jesús, ¿ya? Y cuando vino Jesús, lo que él vino a hacer fue romper el pacto que había con Israel. ¿Cómo podemos saber? Porque cuando Cristo muere, el velo del templo, que tenía 1 metro de ancho, aproximadamente, fue roto de arriba abajo, un terremoto que destruyó el templo, ¿ya? Y ahí se acabó. O sea, Dios dijo, separó el lugar santo del lugar santísimo, lo rompió, dejó el libre acceso por medio de Jesús. Cuando Él muere pasa eso. Sí, y hoy día tenemos la posibilidad de, doblando nuestras rodillas, hacer lo que Israel no podía hacer. No quiso hacer. No podía hacer porque no habían conocido a este Dios. Amén. La próxima semana vamos a hablar la próxima semana de algo muy interesante, los dejamos invitados. Vamos a hablar sobre el templo, ¿ya? Y se van a dar cuenta que el templo y los sacrificios que había en el templo eran una sombra de lo que había de venir con Jesús. O sea, usted ve el templo, y lo vamos a ver la próxima semana, lo que representa, y usted va a encontrar el evangelio profetizado en el templo. O sea, Dios no hace las cosas al azar. Era sombra, el templo era sombra de lo que había de venir. El sacrificio perfecto. Y vamos a ver cómo la configuración del templo representaba el evangelio. Eso es para que entendamos la mente de Dios. Dios no tiene el pensamiento tuyo ni el pensamiento mío. Él hace las cosas de una forma distinta. Él está mirando el tiempo de forma distinta. Él está trabajando hasta el día de hoy para la redención total de los hombres. De los que Él eligió. De los que Él eligió. Amén. Qué bonito. ¿Ya? Sí. Así que, hermanos, estamos terminando el programa. Esto que hicimos hoy día, para poder profundizarlo necesitamos mucho más tiempo, pero espero que algo haya quedado. ¿Ya? Lo primero es entender que Dios tiene un tiempo, y los tiempos que de Dios se van cumpliendo de acuerdo a la mente de Dios. Amén. Pero Dios no juega a los dados. Dios va haciendo todas las cosas en su tiempo, por eso usted va a encontrar en las promesas, ¿ya? Cada promesa que Dios hace tiene un cumplimiento. Cada promesa que Dios hace tiene un cumplimiento. Y Él solo. Las promesas nosotros solo las conoce Él, ¿cierto? Si las promesas que valen son las promesas de Dios. Sí, por ¿Qué eso. le puedo prometer yo a Dios? Nada. Señor, Nada. te voy a dar todo lo que tengo, y si no tienes nada, ¿qué le puedes dar? No, oye, si alguien hay que prometerle tiempo, dedicarle tiempo a las cosas de Dios, y a veces no cumplimos con eso. Ni con eso. Así que, hermano, estamos terminando. Ya vamos a orar. Le voy a pedir a mi esposa que ore por este día. Y lo esperamos la próxima semana ya para poder continuar con un tema y profundizar en lo que hemos hablado el día de hoy. Amén. Adelante. Amén. Bueno, damos gracias a mi amado Dios por este día de poder estar nuevamente aquí y dirigirnos a la audiencia de este canal, y que sea de bendición para el que escuche por primera vez y le den ganas de sintonizar el canal día tras día. Cada día hay diferentes programas en este canal para que conozcan y se acerquen más a la palabra del Señor, porque es muy bonito, es una bendición tener un programa cristiano para saber de nuestro amado Dios. Así que, Padre, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nos encontraremos ya la próxima semana. Que el Señor les bendiga.